Hola, en este encuentro vamos a recorrer el artículo Systematic Use of Sound Music in Dementia Care, Healthcare Providers Experiences, a partir de una interacción activa y crítica. El objetivo es poner en acción algunas de las estrategias que facilitan una relación dialógica con textos académicos. Aun cuando estos estén disponibles en la lengua dominante del lector o lectora, en nuestro caso el español, sabemos que los textos académicos presentan sus particularidades léxicas y discursivas. En el marco de nuestra cursada se presenta un doble desafío al tener que acceder al contenido en una lengua extranjera. Comencemos. A primera vista, hay elementos paratextuales que permiten al lector identificar el alcance del texto. Partiendo del título, podemos ya anticipar que se trata de una publicación dentro del campo de la musicoterapia. Sabemos que al tratarse también de una original research, se trata de una investigación original y no, por ejemplo, de una reseña. Que este artículo haya sido publicado en The Journal of Multidisciplinary Healthcare permite anticipar que la audiencia meta es amplia en su formación académica y experiencia profesional dentro del área de la salud. Y si volvemos al título, como lectora a mí me permite hacer una anticipación no solo de cierto tipo de contenido, sino que motiva ciertas preguntas a las que a partir de la lectura quisiera encontrar alguna respuesta. Por ejemplo, ¿habrá alguna definición de lo que implica el uso sistemático de música? ¿Se llegará a alguna conclusión sobre intervenciones no sistemáticas? El estudio establece limitaciones en el uso de música a un género, a un tipo de composición en particular o no. Healthcare providers no refiere únicamente a musicoterapeutas. ¿Qué perfil profesional entonces participó de estas experiencias? Y por último, ¿qué contexto geográfico e institucional dio marco a estas experiencias? Si cumplimos con tareas de una lectura crítica, tenemos en esta primera aproximación elementos suficientes para obtener información, por ejemplo, sobre las autoras del texto y el journal donde la investigación fue publicada. Para esto será necesario salir del contexto digital original de la publicación y hacer una lectura un poco más hipervinculada. Si uno recorre, hace una búsqueda simple sobre la biografía, trayectoria de las autoras, geográficamente las podemos ubicar como investigadoras en una universidad en Noruega, y haciendo un recorrido por sus publicaciones vemos que hay un interés por investigaciones de corte etnográfico, un especial interés por el trabajo de campo y las experiencias profesionales de trabajadores en el campo de la salud, especialmente en enfermería. Después, por ejemplo, quizás nos puede llegar a interesar conocer algo más sobre el journal donde aparece la publicación. Acá tenemos opciones para obtener algo más de información. Algo que se destaca, por ejemplo, es, bueno, se trata de un journal de acceso abierto, eh, su audiencia tiene un perfil bastante amplio y, por ejemplo, en su comité ejecutivo hay una preeminencia de profesionales provenientes del hemisferio norte, no así del hemisferio sur. Si volvemos al texto en sí y hacemos una lectura rápida, una lectura de barrido, algo que puede resultar interesante para organizar la lectura es armar un esquema de la estructura. Tenemos una introducción, una sección sobre materiales y métodos, resultados, una discusión, elaboración y por último disclosure, que tiene que ver con una declaración de posibles conflictos de interés. Vamos a detenernos un minuto en este esquema. Y en relación al vocabulario, por ejemplo, si reconozco en participants un cognado de participantes, ya sabré distinguir en qué sección del texto podré encontrar respuesta a mi pregunta original sobre actores involucrados en estas experiencias. Quizás sí sea necesario buscar el significado de recruitment o reconocer en esta palabra reclutamiento en inglés y anticipar cuestiones metodológicas de la investigación. Por último, es importante estar atentos
atentas a la presencia de falsos amigos y distinguir que discussion no refiere estrictamente a una discusión, sino a la elaboración de un tema en particular. Sin aún explorar el texto en sí, podemos detenernos en la sección inicial y aproximarnos al contenido del texto. Vamos a hacer un rápido ejercicio de toma de notas y, por ejemplo, si nos detenemos en background and aim, vamos a distinguir ciertos antecedentes y cuál es el objetivo de este estudio en particular. Using song and music in a systematic way in residential dementia care may have several positive impacts on the patients as well as the care providers. The aim of this study was to explore how healthcare providers experience taking responsibility for conducting a song and music program in dementia care in nursing homes. Hay un objetivo claro, entonces, explorar la toma de responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de la implementación de estos programas y ya nos acercamos a un contexto institucional claro, que son hogares para personas con demencia. Por otro lado, en cuanto a cuestiones metodológicas, se distingue que se trata de un explorative and qualitative study design. Focus groups were formed by 17 healthcare providers from 3 different nursing homes. These providers had experience implementing and using the Reverberation Song and Music program, specially developed for people with dementia. Focus group interviews were transcribed verbatim, and systematic text condensation was used for analyzing the data. Se trató entonces de un estudio explorativo, cualitativo, uso de focus groups. Se hace mención a un sistema en particular de reverberación. Se hace mención también al hecho de que los profesionales que participaron ya tenían algo de experiencia en este programa. Y en cuanto a cuestiones metodológicas, se habla de una transcripción de entrevistas y condensación sistemática de texto. Results. Se distinguen 3 categorías, 3 categories with associated subcategories emerged. A partir de la toma de notas, podríamos en español expresarlos como una mayor sensibilización profesional, evocación de emociones y reacciones en pacientes y a partir de la experiencia, un entusiasmo sostenido en el tiempo por la propuesta. Por último, la conclusión. The general opinion among the participants was that using the song and music program in a systematic and planned way had many benefits and positive impacts on the patients as well as the staff. However, it was challenging to make it a part of the daily routine. Thus, it is important that the leaders of the units take responsibility to ensure continuity and maintain engagement among the staff over time. Entonces se distingue la existencia de beneficios tanto en los profesionales de la salud que participaron como en los pacientes, pero un desafío claro es la incorporación de este programa a la rutina de cada institución. Esta sección aporta una síntesis de la investigación con vocabulario que podemos asumir aparecerá en varias instancias posteriores. Será importante empezar a estructurar un glosario personal y, por ejemplo, encontramos en esta primera sección varios términos que se refieren a profesionales de la salud. A modo de ejemplo, se pueden destacar healthcare providers, care providers, staff. En otra sección del texto, cuando se comparten de manera textual los testimonios de estos profesionales, hay términos que nos ayudan a introducir estos testimonios, este discurso directo. Say, report, according to. En términos de evaluación crítica, podemos regresar a esta primera sección y hacer algunas observaciones. Si vemos, por ejemplo, en esta primera afirmación, que se hace sobre el uso de los beneficios del uso de música en instituciones de cuidado de personas con demencia. Algo para tener en cuenta es que esta observación está atenuada por un verbo modal, may, que exploraremos más en detalle en clases posteriores.
pero es un elemento lingüístico que permite atenuar la afirmación. Será interesante ver si en algún momento de la lectura se provee alguna referencia bibliográfica de apoyo para justificar que investigaciones anteriores no han llegado a una conclusión definitiva. Ahí se presenta algo importante que uno esperaría en la lectura de este texto, cierto detalle sobre cuestiones metodológicas. Y por último, en la conclusión, hay una opinión general, pero también se introducen limitaciones. Por último, vamos a detenernos en estructuras posibles de distinguir en distintas secciones del texto, reconocer que dentro del texto se insertan distintos tipos textuales o formas de organizar el discurso también es de gran utilidad. En la sección, por ejemplo, en la que se describe la metodología del estudio, se inicia una secuencia narrativa y podemos distinguir a partir de estos marcadores del discurso, first, second, in addition, una presentación en detalle de las distintas etapas de implementación de las intervenciones. En otro fragmento, que tiene una organización textual más argumentativa, en la conclusión de la sección inicial y también en la sección en la que se discuten limitaciones metodológicas y recomendaciones, lo que vemos son conectores lógicos. Estos conectores explicitan distintas relaciones entre proposiciones. Hasta aquí compartimos una breve muestra de la puesta en práctica de estrategias para una lectura activa y crítica. Podríamos haber incluido, por ejemplo, una revisión de referencias bibliográficas, entre otros aspectos. Encontrarán oportunidades para seguir explorando el resto del texto en el cuestionario de aplicación. Muchas gracias.